Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hemos hablado, la Biblia habla bastante en el Nuevo Testamento, especialmente del ministerio del apóstol Pablo, y es amplio su labor, la labor que ha desarrollado. Así que vamos a ver una vez más. Hemos escudriñado la palabra del Señor acerca de los viajes del apóstol Pablo. Durante su segundo viaje, entramos en el mensaje. Durante su segundo viaje, pasó por varias regiones, ¿ya? Y varias ciudades donde iba levantando obras. Se establecían iglesias y quedaban bien establecidos, y él proseguía su viaje, porque esa es la labor de un apóstol. Levantar obras y luego dejar ahí obreros, ministros y seguir. Durante su segundo viaje misionero, ahí está, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Después de salir de Filipos, donde habían sido no muy bien tratados ya por los opositores, se fue para Tesalónica, en el capítulo 17, ¿ya? Llegó a Tesalónica, una ciudad que estaba ubicada en la región de Macedonia, ¿ya? El capítulo 17, brevemente, los versículos lo escribe el escritor de Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, 1. Pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En esa época había sinagoga de los judíos. Llegaron, dicen, esto es con Timoteo y Silas. Llegaron a Tesalónica, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, 3 sábados. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Estaba basado en esto que estaba declarándoles, compartiéndoles, en el Cristo que había padecido, había sido muerto, sepultado y resucitado, y dice, es él a quien yo os anuncio. Él es el Cristo. Ese era su mensaje. Estaban basados, centrados en esto de la obra de Cristo y luego en la resurrección de Cristo. Ese era su mensaje. Aquí está brevemente, ¿ya? El mensaje central de la doctrina que él predicaba, la doctrina de la gracia, la doctrina del nuevo pacto. El 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos, gran número. Miren, algunos creyeron, de los judíos, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas, quiere decir muchas mujeres nobles, de diferentes, de la sociedad, ¿ya? Entonces aquí se ve que tuvo éxito, ¿ya?
se comenzaron a multiplicarse los creyentes en esta ciudad de Tesalónica. Y estuvo brevemente, da a entender, por 3 semanas o mes, por 3 sábados les convirtió, compartió, y la gente estaba interesada. Algunos rechazaban, por supuesto, pero muchos, hubo gran número de convertidos en Tesalónica. Pero había los que no creían, los que se oponían, especialmente del judaísmo, porque ellos estaban adoctrinados en lo que es la ley, el judaísmo y todo eso. Entonces, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Los que se opusieron levantaron un alboroto en aquella ciudad de Tesalónica. Está en el 5, dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, toda la ciudad. Miren, alborotaron toda la ciudad, gritando. ¿Qué gritaban? Gritando, decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, ya habían escuchado que en otras regiones, en otras ciudades, estaban allá, esto que era una explosión, por así decir, de un mensaje diferente a los que ellos habían sido adoctrinados. Y los llamaban estos, trastornan el mundo entero. También han venido aquí, a los cuales Jasón, ya uno de los hermanos, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. Ya dijeron, ya distinto de lo que estaba diciendo la verdad del Evangelio, el apóstol Pablo, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces la ciudad fue alborotada. Y el 8 dice: alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, un hermano, que los había acogido, y de los demás los soltaron. De esta manera, el Evangelio se propagó en aquella ciudad. Y no solamente en esa ciudad. Tuvo éxito el apóstol Pablo en este lugar, durante su segundo viaje. Entonces tuvieron que salir apresuradamente. El versículo 10 lo dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, la siguiente ciudad. Ya, ahí está en la siguiente página, escrito también. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, siempre lo hacía así. En esa época no había iglesia, congregación, pero había la sinagoga de los judíos, y Pablo se metía ahí y les compartía el mensaje que él había recibido directamente del Señor. Esto fue lo que ocurrió en aquella región de Macedonia, en Tesalónica. Pero de esta breve visita tuvo un gran fruto de el fruto de la expansión del Evangelio que había predicado. Después salió para Atenas y así prosiguió. Y mucho después les escribe la epístola a los tesalonicenses. Y esta iglesia fue bendecida con 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses. Vamos a primera de los tesalonicenses. Mucho después.
ya de su salida. Y aquí les escribe una carta, y en el cual uno de los temas principales es el regreso de Cristo. Dicen los estudiosos que Primera Tesalonicenses es una de las primeras epístolas de Pablo. Otros dicen que es Gálatas, pero ahí está, entre los primeros escritos. Tiene 13, ¿verdad? Unos dicen 13, otros 14. Bueno, pero es una de las primeras epístolas, cartas que escribió a una iglesia, en este caso a Tesalónica. Y esta epístola fue escrito, dicen, desde Corinto, ya escudriñando más la palabra, ya la historia de la iglesia. Primera a los tesalonicenses, escrito, son inspirados por el apóstol. Él había visitado Tesalónica, como hemos visto, durante su segundo viaje. ¿Ya? En Primera Timoteo, en Primera Tesalonicenses, hay el tema, uno de los temas principales es el regreso del Señor y lo que es el arrebatamiento. Primeramente se dirige en esta carta para confirmar a los convertidos de Tesalónica ya en su fe. Les exhorta a una vida personal de santidad también, a llevar una vida de santidad. Y por otra parte les da un consolarlos por los que habían muerto ya. Algunos habían pensado que durante ese tiempo han muerto algunos de los cristianos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Serán salvos si ya se murieron? Porque y luego instruirlos sobre la esperanza que tenía del regreso del Señor. Esos son los puntos más sobresalientes de esta epístola. Veamos. Primera Tesalonicenses 1. Después del saludo, siempre una carta introduce su saludo y el saludo de los que con él están. 1:6 dice así: y vosotros vinisteis a ser, está escribiendo a los tesalonicenses, a los hermanos allá, y les dice, y vosotros, en el 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hubo oposición. Y les dice, pero ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Se deleitaron en recibir la palabra del Señor. ¿Y cómo era esta iglesia? Veamos el 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Era grande esa región. No solamente en la ciudad, sino a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Rápidamente se propagó la palabra del Señor. Se da a entender que los hermanos eran dirigentes en proclamar, predicar el mensaje. Y entonces dice que Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor. Ahí está, divulgar, predicar, anunciar. Eran una iglesia, dicen una iglesia misionera, una iglesia que no se quedó solo con lo que ellos, no se conformó con lo que ellos habían recibido y creído, sino que lo propagaron, lo proclamaron. Entonces dice una vez más, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es una verdadera conversión. Es el fruto de una verdadera
conversión. Ya, conversión de lo que es lo religioso, de los ídolos, a Dios. Y no solamente se convirtieron, sino que se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una verdadera conversión tiene ya algunos dicen estos 3 tiempos. ¿Cuántos están atendiendo? Digan amén, hermano. Esta es la palabra del Señor. Es una verdadera conversión. ¿Ya? 1, convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Ya? Convertirse. No solamente es convertirse, ahí y va. Servir luego. Hay que servir. Eso, la conversión hace que podamos servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ya? Y luego, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Ya? Convertirse, servir y esperar. Estamos en una etapa de servir, esperando la venida del Señor, que más adelante lo escribe también. ¿Ya? Entonces dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y dice algo más, ¿quién nos libra de la ira venidera, hermano? ¿Viene una ira? Sí. ¿Dios tiene ira? Algunos piensan que solo Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tiene ira. Cuando se enciende la ira de Dios, arrasa con todo, hermano. Pero a nosotros dice que nos libró de la ira venidera. Hay una ira que se viene, hermano. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero también viene luego la ira de Dios. La ira venidera, hermano. La gran tribulación. Pero nos libra de la ira venidera, hermano. Eso dice en Romanos, lo voy a leer un versículo, Romanos 5:9, dice así. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Aquí está. Si lo encuentra bien, 5:9 dice. Desde el 8:9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es ya la obra de gracia del Señor. Cristo murió por nosotros. Pues, ya que Cristo murió por nosotros, dice el 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos, miren, ¿cuál era la condición antes de convertirnos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A su nombre. Hermano, qué gran obra de reconciliación que Dios ha hecho, hermano. Y todo es de gracia, todo es gratuito, hermano. Y les escribe así a los tesalonicenses, por supuesto, por extensión a la iglesia, dice de esta manera, hermano. Entonces, era una iglesia que compartía, predicaba, no se quedó con ellos solamente. Ellos proclamaban y el evangelio estaba corriendo de tal manera, pese al tiempo breve que Pablo estuvo en esa ciudad de Tesalónica. Pese a la gran oposición que hubo ya, tuvieron que salir de noche, llevado por los discípulos, y tuvieron que salir. Pese a eso,
ellos recibieron la palabra con gozo del Señor, con gozo del Espíritu Santo, hermano. Por eso lo llama, la iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo, lo llaman, una iglesia modelo, una iglesia que amaba al Señor, que amaba la palabra de Dios, quería más. Y como decía, es una de las epístolas, una de las primeras epístolas, dicen algunos, que escribió Pablo. ¿Y a quién les declaró? Aquel evento glorioso, uno de los eventos más gloriosos que se va a manifestar. Seguimos esperando. Pero antes, les da también exhortación, instrucción, exhortación. También se convirtieron, amaban al Señor, proclamaban la palabra de Dios. Pero también les instruye en cuanto a la vida personal de cada creyente. ¿Cuál es la vida? Bien, en esta espera a los tesalonicenses y a nosotros que estamos esperando también aquel evento glorioso. En el capítulo 4, ya está hablando más, pero en el capítulo 4 les instruye de esta manera: a llevar una vida conforme a lo que somos declarados en Cristo. Una vida de acuerdo a lo que proclamamos o somos en Cristo Jesús. Habla de la vida modelo y la esperanza del creyente. 4, le dice, aparte de lo que ya les escribe, aquí algo más, en el 2, en el 3, dice: por lo demás, hermanos, está escribiendo la carta, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora habla de la conducta, conducir, conducta, la conducta de cada creyente, nuestra conducta. Y entonces dice: cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, abundéis más y más. El 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y el 3, ¿lo leemos todos por favor el 3? 2 y 3. Pues ahí nomás. Esta es la voluntad de Dios. En su vida cristiana, en su vida cotidiana, pues esta es la voluntad de Dios para cada creyente, dice. Y lo dice que es la voluntad de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya somos santos al creer en Cristo, pero eso es un proceso, un desarrollo, es una experiencia de la vida cotidiana. Es vuestra santificación. Y cuanto más vemos aquel día, porque está hablando antes de aquel evento glorioso, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. Así habla claramente. Apártense. Eso es todo en contra de la voluntad de Dios, la fornicación. Y entonces dice, para aclarar, el 4, o para complementar, diré, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El sexo lo creó Dios, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, pues, eso no agrada a Dios. ¿Sí? Ahí está hablando claramente, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, hermano. Los gentiles, los que no conocen a Dios.
han pervertido esta bendición del Señor. Todo es perversión allá afuera. Pero está instruyendo a los santos, a la iglesia. En el mundo está todo pervertido, hermano. ¿Sí? Entonces está instruyendo a los santos de la iglesia del Señor. Esta es la voluntad de Dios. ¿Ya? La santificación. Vuestra santificación. Y cuanto más cerca está el Señor, cuanto más, hermano. Que cada uno de vosotros se va a tener su propio espacio en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Miren, por un lado, allá en Hebreos dice, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Y hablar todas las epístolas. Pero sigamos, dice así, las instrucciones que les está dando. Y por medio de esta carta a la iglesia en general. Y dice algo más. Uno es la santidad, vivir en santidad y honor. El 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Miren, entre hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. Miren, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor se venga. Vengador. Romanos dice, ¿no? Dice que no te vengues tú mismo, dice. El Señor va a pagar en su tiempo. Bueno, seguimos con esto. Dice así. El 7 dice así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Eso. Nos llamó Dios. Qué bendición. Pero a santificación, a llevar una vida conforme a lo que somos declarados en Cristo Jesús. Ahora dice, está dando algunas instrucciones, hay más en la palabra de Dios, pero en estas, dice hasta ahí, está dando algunas declaraciones acerca de la vida que agrada a Dios, acerca de la conducta nuestra como creyentes. El 8 dice, así que el que desecha esto, miren, el que desecha esto, que acabamos de leer, el que desecha esto, dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, no desecha al hombre, no desecha al hermano o al predicador, no, sino a Dios, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, hermano, nos dio su Espíritu Santo. El que no toma en cuenta esto, pues está no tomándole en cuenta a Dios. ¿Ya? Está hablando a los verdaderos creyentes, hermano, a los nacidos de nuevo. Pero acerca del amor fraternal, algo más va a decir, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y sigue algo más. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El 11 dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Miren, dice, la actividad cotidiana. Tengan tranquilidad. Sí, mientras esperamos al Señor, tengan tranquilidad. Ocúpense, la vida ocupada,
¿ya? En vuestros negocios, en todas las actividades, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mira, manda a trabajar, ¿ya? No trabaja, porque en otro lugar dice que el que no trabaja, sí, si no trabaja, pues no coma. Entonces aquí dice que trabajar con sus manos, como los hemos mandado. El 12 dice, a fin de que os conduzcáis, está hablando de la conducta, honradamente para con los de afuera, ¿ya? Con los inconversos ahí, con la gente, y no tengáis necesidad de nada. Son las instrucciones que les escribe y escribe a la iglesia del Señor. Y entonces les escribe acerca de aquel gran acontecimiento que la iglesia está esperando, estamos esperando. Les revela acerca del arrebatamiento de la iglesia, dando, ¿ya? Primero les dice que se convirtieron, ¿ya? Unos se convirtieron. Luego hay que seguir sirviendo, hay que servir, ¿ya? Hay que seguir y hay que esperar. Mientras tanto, nuestra conducta, instruye el apóstol Pablo la conducta en esta espera que tenemos, o en este tiempo de pasar por esta tierra, ¿ya? Entonces recién en el 13 les escribe acerca de este acontecimiento que nosotros también esperamos. Los tesalonicenses habían pensado que en esa época ya iba a venir al Señor, iba a venir. Como en todas las épocas se ha esperado, pero ¿cuánto más? Mire, Primera Tesalonicenses se escribió, más o menos los estudiosos dicen, más o menos entre el año 51 y por ahí dicen, 53, otros dicen 40 y cerca de los 50, desde esa época, hermano. Pero que el tiempo es tan rápido, hermano, ahora al menos, ¿se dan cuenta? Los días pasan, hermano, rápido, mucho más rápido. El Señor está a las puertas. Dios va a cumplir lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos estamos esperando al Señor, hermano? Aquel glorioso día, y eso es lo que les dice a los tesalonicenses. En su primera epístola ya les dijo, hermano. 4:13, ¿ya? 4:13, a ver, seguimos. Dice así, aparte de todo esto, el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿ya? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Les decía que ellos habían pensado que en esa época se murieron algunos creyentes, ¿ya? Y ellos pensaron, ¿qué va a ser de ellos? Se murieron, no van a ser salvos. No, les va a aclarar. El 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dormir del cristiano, cuando se muere es dormir. Así también, así como Cristo Jesús murió y resucitó, así también los que están en Cristo se murieron, pero van a resucitar, les dice, para consolar. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya, cuando venga el Señor, está diciendo, ya. Muchos pensaron que en ese tiempo iba a venir el Señor, ya, y aquí también está diciendo el apóstol Pablo. El 16 dice, porque el Señor mismo, Él en persona, el Señor mismo, con voz de mando, mire, con autoridad, eso es autoridad, porque el Señor mismo con voz de mando, a la voz
de la autoridad de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿qué acontecimiento? Que estamos esperando. En cualquier momento va a pasar, porque se va a cumplir, porque es la palabra del Señor. Estamos esperando. Los muertos en Cristo, todos los cristianos, los verdaderos creyentes, dice, que durmieron, ya descenderá del cielo el Señor con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En todo esto pensando, hermano, ¿cómo será que el acontecimiento? En un momento, miles y millones de todas las naciones se levantarán de las tumbas, hermano. Entre ellos está algún familiar tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Allí están nuestros familiares. Allí están nuestros amados, los conocidos. Pero los que están en Cristo. Si no han estado en Cristo, no hay esperanza. No hay esperanza. Pero está hablando de los que han muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y a la voz de Dios, pues, de mando de Dios, obedecen todo. ¿Sí? ¿No le dijo a Lázaro? ¿Qué le dijo a Lázaro? Lázaro, ven, fue, salió. Esta vez no va a ser uno, millones en el mundo, hermano. Miles y millones, a la voz de mando, a voz de autoridad, hermano. Como en el general ordena el regimiento, ¿no? Todos, atentos. Este es el Señor Jesús, la máxima autoridad. Entonces, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que tener bien en cuenta, en Cristo, los que han sido muertos, los cristianos que han muerto. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos con vida, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es para siempre, hermanos. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué pasará en el mundo? ¿Ya? No sé, algunos se imaginan, sacan folletos, pero hasta ahí dice la Biblia. Hasta ahí dice la Biblia. No sé qué pasará en el mundo. Ya. Porque la resurrección no va a ser con estos cuerpos, sino cuerpos como glorificados como del Señor. Ya. Va a haber muchos argumentos seguro en el mundo, será un caos en el mundo, gentes que han desaparecido, ya. Muchos hacen, ya, argumentan con algunos pensamientos, pero hasta ahí dice la palabra. Y así estaremos con el Señor. Miren, a la primera iglesia que les escribe, les hace esta revelación de aquel día glorioso, el arrebatamiento de la iglesia. Y así estaremos siempre, dicen, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros, hermanos. ¡Qué bendición! ¿Cuántos estamos esperando aquel día? Todos nosotros, ¿verdad? Todos. En medio de tribulaciones, a veces situaciones adversas, hermano, pero es para alentarnos, oh Dios. Algunos han partido, algunos estamos pasando pruebas, tribulaciones, pero con todo eso,
nos alentamos con la palabra del Señor, porque fiel es el que prometió, hermano. Pronto estaremos participando de esta gran experiencia, hermano. Pronto. Es importante en esta espera ya vivir vidas de servicio, como hemos visto, ya, de servir, de esperar, de llevar unas vidas, una conducta que le agrade al Señor. Tenemos errores, tenemos fallas, pero sabemos reconocer, ya, sabemos humillarnos, hermanos, pero no queremos desechar la palabra del Señor, como dice aquí, porque el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. ¿Cuántos tiene el Espíritu del Señor? Digan amén. Sí, hermano. Es una esperanza gloriosa. Y esta iglesia fue bendecida de tal manera, se extendió de tal manera, hermano, rápidamente. Era una iglesia que predicaba, hermano. Mientras estamos en esa espera, nosotros también nos corresponde proclamar la palabra del Señor, hermano. Y cada vez está más cerca. Miren que aquí hasta ahí habla de este acontecimiento, pero la maldad y la violencia en el mundo sabemos, como habla en otras partes, la violencia está terrible, hermano. Todo eso nos dice que el Señor en cualquier momento, hermano, velando, orando, sirviendo, hermano, amándonos, hermano, entre todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El tiempo de este acontecimiento, esto se va a cumplir, hermano, en cualquier momento. Y estamos llamados a proclamar la verdad también, ¿no? No nos quedemos ahí, seamos como los de Tesalonicenses, ya, y como los otros hermanos, las diferentes epístolas le nombra, una iglesia que proclamaba y se expandía rápidamente el mensaje. Si algo urgente hay, yo lo veo, es proclamar la palabra del Señor. Creerán, no creerán, pero hay que proclamar, hermano. Hay que proclamar la palabra del Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.